Querido don Andrés, queridos seminaristas y rector del Seminario Castrense, queridas hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen, felicidades en el día de vuestro fundador. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este cenáculo de este convento de la Visitación para sentir el rocío y la suavidad de la presencia amorosa del Señor. Presencia en la palabra que se ha proclamado. Presencia en el altar eucarístico. Presencia en la fraternidad que nos une en una misma fe. Presencia del testimonio de Francisco de Sales. Si lo situábamos como gran pastor y doctor de la Iglesia, considerado como patrón de escritores y periodistas, yo lo definiría esta tarde como el santo de la humildad amable. Y alguno puede decir, ¿hay una humildad que no sea amable? Pero tenía su humildad una nota que siempre estaba unida a la alegría y a la sonrisa. Era una humildad que nacía de un concepto de Dios que él lo definía. Dios es el Dios del corazón. ¿Y por qué? Porque lo que no está en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón nacen las buenas acciones como también las malas acciones. Si hay un corazón limpio como él pedía para las monjas de la Visitación y que tuviera calzado sus pies para que así permaneciera más firme en ese amor desbordante que se había dado en el corazón del unigénito Jesús, el dulce nombre de Jesús. Este pastor no nació así. Nadie nace con la santidad inmaculada e intachable excepto la Santísima Virgen. También él tuvo que decidir y tuvo acciones y decisiones para su vida. Como sabéis muy bien, procedente de un final del siglo interesantísimo en el orden eclesial y espiritual como es el siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Cuando la Iglesia Católica había irrumpido y había sentido lo que es el desgarre de la división de los cristianos y la llamada a la Reforma de Trento. Junto con San Carlos Borromeo van a representar los grandes obispos de Trento, los grandes obispos que van a llevar la reforma de la Iglesia a ser una Iglesia más centrada en lo esencial, que es precisamente Dios, la Eucaristía, la santidad de vida. Y la santidad de vida no solamente en el claustro de su orden, fundada juntamente con Santa Juana de Chantal, sino también en la vida ordinaria, los pequeños detalles, como hemos escuchado también en el Evangelio. Quien es fiel en lo pequeño, en lo cotidiano, y ve la mano de Dios en todo lo que sucede, entonces la voluntad de Dios no es una frase hecha, sino una presencia amorosa que nos acompaña, como diría San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo en nombre del Señor. Porque creer en Dios, profesar el nombre de Jesús como la revelación de ese amor, sentir su presencia amorosa del Espíritu, del Dios creador y redentor, que es el Espíritu Santo, eso no son paréntesis en la vida. No sentimos a Dios solo y exclusivamente cuando estamos en el claustro, o cuando venimos a misa, o cuando rezamos el rosario. Dios nos invade todo, lo penetra todo, lo transforma todo. Por eso, dos notas nada más de la espiritualidad, precisamente, de nuestro santo patrón.
la voluntad divina y la humildad agradable. La voluntad divina, porque ¿quién somos nosotros para fundamentarnos? Si todo lo que hemos recibido es gratis, desde la vida, desde nuestra propia existencia. Él, que era de alta cuna y de grande familia, para aceptar más la voluntad de Dios, se bajó y vivió en la cuna de Belén, es decir, vivió en la condición de una vida pobre, austera y entregada a los demás, porque sabía que la felicidad y la voluntad divina no estaba unida al apellido ilustre que llevaba o a la nobleza de su cuna, sino estaba unida a la fidelidad de hacer lo que Dios quiere. Porque en definitiva, en términos de Ignacio de Loyola, estamos bajo una única bandera, la bandera de Cristo, que es en definitiva la bandera de un Dios que nos quiere intensamente, tan intensamente con la fuerza de un padre y con la ternura de la madre. La voluntad de Dios nunca la entiende Francisco de Sales como una ley impositiva que nos viene dada, sino porque en hacer lo que Dios quiere y Dios habla en los acontecimientos y en las personas, está la felicidad de la persona, está la felicidad del cristiano, está en definitiva la vida de la santidad. ¿Qué es ser santo? Hacer la voluntad de Dios. Ya estemos estudiando, trabajando, predicando. ¿Dónde nos quiere Dios en este momento? ¿Cómo Dios está hablando en mi vida? Ahora, precisamente en esta edad de mi vida, en esta situación, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque en hacerse esa pregunta y en buscar la respuesta está la glorificación de Dios. Y cuando a Dios se glorifica las criaturas. Cuando se olvida la glorificación de Dios, manipulamos las criaturas. Y entonces habla de eso que se llama las amistades particulares en la devoción moderna, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, glorifiquemos a Dios no solamente con nuestra mente o nuestros sentimientos, glorifiquemos a Dios también con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestra existencia. Que nuestra existencia de cada día huela a Dios, tenga olor de Dios y no olor del diablo. Y el olor a Dios no se impone, no es un perfume que deja a la gente hipnotizada, sino el perfume de Dios siempre es la humildad, porque siendo de condición divina, se hizo uno de tanto, y aquel que no cabe en los cielos se hizo carne de nuestra carne, precisamente en el seno virginal de una doncella. Por eso, la gran noticia que recibe Isabel salta de gozo al Bautista cuando la Madre del Redentor la visita. También hoy el Señor nos visita. Y nos puede visitar en enfermedades o en noticias alegres. Nos puede visitar en la contienda o en la unidad, en la paz o en la discordia. Pero Dios muchas veces, en el desierto más feroz, hace crecer un lirio. De ahí que lo importante en la humildad no es hacer muchos ejercicios y ponerte que tiene que ser humilde, sino aceptar la vida como te viene, que ahora te vendrá una contrariedad y te humillará ante tus seres queridos. Aceptarlo con alegría, esa es la humildad agradable. La humildad que no mira la humillación como un castigo, sino una ocasión para reconocer la supremacía de Dios sobre la criatura, sobre el universo y sobre todo lo creado. Esta humildad amable y sonriente tiene una virtud que para Francisco de Sales es clave: la paciencia. Ten paciencia en todas las cosas, pero sobre todo ten paciencia contigo mismo. Qué difícil es tener paciencia con uno mismo. Por eso, queridos hermanos, siempre Él buscará que más une una gota de miel que
el vinagre, que más une siempre una sonrisa que una cara avinagrada, como dice el Papa Francisco. Porque el que mira con una sonrisa al prójimo está buscando lo positivo que hay en el otro y no lo negativo. Y por eso también al mirar a mi hermano veo la maravilla de Dios, lo que Él lucha, lo que Él tiene de positivo y no lo que mengua y lo defectuoso. ¿Por qué? Porque cuando miro lo defectuoso del otro, entonces yo soy prepotente, porque me considero el juez de mi hermano, de ver precisamente aquello que le falta y no miro precisamente la viga que puedo tener en mi propia existencia. La humildad, por lo tanto, amable, es paciente, pero busca siempre lo positivo, lo agradable del otro. La humildad, por último, amable, no solamente busca lo positivo del otro, sino busca la unidad. Y él supo de lo que era la unidad en una iglesia rota, desgajada, con fuertes confrontaciones entre los calvinistas y los católicos. Pero no se consigue la unidad por decreto, sino la unidad se consigue en la unidad de los cristianos cuando todos miramos al único pastor de la iglesia, y ese pastor de la iglesia está crucificado. Es Jesucristo el Señor, el buen pastor, que muere por uno y por otro, por los que están lejos y por los que están cerca, porque Él es el buen pastor de la paz. Este fue Francisco de Sales, doctor y maestro de la paz, de los sedentes, de los católicos y también para los que estaban lejos. Que nosotros aprendamos de él la glorificación de Dios en nuestra vida, que la busquemos en las cosas más sencillas y que también tengamos y el Señor nos conceda la humildad amable y agradable, que busca siempre los positivos que hay en el otro, que busca siempre la unidad y la paz. Así sea.